Le va a costar muy caro a Ecuador. Esa fue precisamente la declaración que hizo ayer el expresidente Guillermo Lasso respecto al asalto a la Embajada de México en Quito para capturar al exvicepresidente Jorge Glass. Todos no sabemos ya esa historia, pero el desenlace que podría tomar sería muy diferente del que llegásemos a imaginar. Cuando dice Guillermo Lasso que es un error que le va a costar muy caro a Ecuador, ¿qué tan caro es eso? Y sobre todo, a Noboa. En su opinión, la operación fue un completo error que le va a terminar costando un alto precio personal incluso al actual presidente de Ecuador y al país también. Dijo que existían alternativas mucho más diplomáticas, por supuesto, para manejar la situación, como rodear la embajada o demandar a México ante la Corte Internacional de Justicia. La irrupción policial a la misión diplomática mexicana ha dejado a Ecuador precisamente ahora, después de esto, en un dilema diplomático y está planteando cada vez más preguntas y declaraciones de exmandatarios y jefes de Estado, no nada más de otros países, exmandatarios del propio Ecuador que están coincidiendo en esto, que el precio que se va a pagar va a ser exorbitante, las consecuencias implacables. ¿Por qué el gobierno decidió violar el territorio diplomático mexicano? ¿Cuál es el verdadero motivo y la gravedad de las acusaciones que se hacen contra Glass que justificaran esta medida y sobre todo qué repercusiones va a tener esto con México y con la comunidad internacional? Pues la Policía Nacional, si ustedes recuerdan, ingresó a la embajada durante esa noche, rompió puertas, ventanas, vehículos blindados que atravesaron las calles precisamente para que nadie escapara. Tomaron los patios traseros del consulado mexicano a la fuerza con el objetivo pues de capturar a Glass, que estaba refugiado ahí en la embajada mexicana bajo la condición de asilado, una condición que le había otorgado el propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y las autoridades ecuatorianas han defendido desde entonces esta operación, argumentando pues que Ecuador enfrenta un conflicto armado no internacional y que Glass es condenado precisamente por corrupción y que no es un perseguido político. Pero hay que recordar que el jefe de la misión diplomática mexicana en Quito, hablamos de Roberto Canseco, calificó personalmente esa acción como una locura y dijo en su momento que temía incluso por su vida cuando intentaba resistirse al asalto policial y fue maltratado por fuerzas del orden ecuatorianas. Según Canseco, el personal diplomático fue golpeado, describió esta irrupción como una invasión criminal que puso en riesgo no solo la vida de Glass, sino también la vida y la seguridad de los diplomáticos mexicanos. Incluso la Secretaría de Relaciones Exteriores de México confirmó que su personal resultó herido durante el asalto. Desde la perspectiva ahora precisamente, y es la revelación de este día, desde la perspectiva del expresidente Lasso, esta situación con la Operación Causa Justa de 1989, por ejemplo, hizo este símil, esta comparación de cuando Estados Unidos invadió Panamá para capturar precisamente al dictador Manuel Noriega, pero que incluso ni en los peores escenarios de la Operación Causa Justa de Estados Unidos, de una invasión en Panamá, ni siquiera en ese momento Estados Unidos se atrevió a violar la embajada del Vaticano donde estaba refugiado en ese momento. Dijo Lasso también en su entrevista que la incursión ecuatoriana fue una decisión impulsiva que le va a costar muy caro a Noboa. No mencionó directamente a los responsables. Su mensaje fue claro. El gobierno en general, el gobierno ecuatoriano, podría haberse precipitado y ahora debe enfrentar las consecuencias de su elección. Pero ahora, cuando Lasso advierte que le va a costar muy caro a Ecuador, está apuntando a muchos escenarios posibles que podrían incluso llegar a desencadenar un costo muy alto para el país. Primero, por supuesto, estaría el costo diplomático. Ecuador podría enfrentarse con problemas muy serios directamente con México, pero también con otros países que hoy están viendo con mucha preocupación esta violación de una embajada que rompe las normas internacionales, incluso las más básicas. Esto sí, para que vean, es un verdadero riesgo para el derecho internacional. Uno que podría llevar incluso a una escalada de tensiones diplomáticas y que podría también, claro, afectar las relaciones comerciales y políticas culturales, no solo con México, sino con el mundo. ¿Qué pasa si México
decidiera tomar represalias, si decidiera, por ejemplo, retirar su representación diplomática en Quito, impulsando, además de las acciones que ya ha tomado, pues que esto ya sucedió, pero que además de eso siguiera un golpe a la economía ecuatoriana. Y es un escenario que déjenme decirles en un momento que es muy fácil de imaginar si existiera esa voluntad. Pero antes hay un segundo costo, que sería igualmente crítico, que estaríamos hablando del impacto precisamente en la comunidad internacional de organizaciones como las Naciones Unidas, la OEA, que ya se ha pronunciado en esto, condenando a Ecuador, erosionando su imagen global, dificultando, por supuesto, con esto la cooperación internacional. Nadie quiere ser el paria de la diplomacia. Nadie. Bueno, creo que solo Noboa. Pero además de él, nadie. Sobre todo en un mundo donde cada vez hoy estamos más interconectados que nunca, caer en una lista negra de estas de organizaciones multilaterales podría significar, por supuesto, que Ecuador pierda el acceso a financiamientos, a programas de desarrollo, apoyos diplomáticos. Y luego está un tercer escenario que sería el altísimo costo político que está pagando Daniel Noboa. Imagínense heredar un país sumido en problemas económicos, un país con mucha violencia, con altos niveles de corrupción. Eso ya de por sí, que es lo que heredó Noboa, es un desafío tremendo. Pero encima de tener que lidiar con todo esto, ahora súmenle por gusto, añadirle a tu administración una crisis diplomática con México, pues ese definitivamente es el golpe final para su administración. Apenas estaba comenzando a darle forma a su estrategia de gobierno cuando se abona él solito esto. Y le da, claro, una falta de credibilidad en la gestión de la política exterior que está socavando su capacidad de negociación, tanto interna como externa. Y claro, cualquier esfuerzo de reconciliarse con México y con otros países va a ser interpretado también, porque ahora se puso en jaque por otros políticos suyos, por sus adversarios, como una debilidad. Y ahora está entre la espada y la pared. Él solito se puso en esa situación. ¿Cómo? Pues con esta estrategia de alimentar la polarización interna de su país. Y finalmente, por supuesto, está el costo económico directo, que ese sí que podría ser devastador para Ecuador, porque la percepción de inestabilidad política, junto con, por supuesto, una mala gestión diplomática, pésima diría yo, pues supone el hecho de que se haya atrevido a violar territorio de una embajada extranjera, que eso no se había visto, ha generado un verdadero cóctel que está asustando a los inversores extranjeros. Ecuador ya tenía de por sí problemas muy serios en sus finanzas públicas y ahora, imagínense, con una deuda externa que supera los 63,000 millones de dólares, un déficit fiscal aproximadamente de 3.6% de su Producto Interno Bruto y agréguenle a eso un crecimiento económico proyectado en apenas el 1.5% para este año. Y claro, pues ahora después de esto los inversionistas internacionales pues están viendo muchos riesgos políticos en la situación de Ecuador, agregado claro a la violencia. Estas decisiones tan erráticas se están traduciendo en una depreciación de los activos ecuatorianos y lo que está provocando es que sus bonos soberanos pierdan valor. Y para muestra un botón, en el 2019 Ecuador de hecho ya tuvo que reestructurar su deuda una vez, tuvo que renegociar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para poder obtener un préstamo adicional de más de 4,000 millones de dólares. Cualquier nuevo tropiezo después de eso no hace más que elevar las tasas de interés de la deuda. Y ya era un problema. Eso, claro, está resultando en un costo de financiamiento internacional que le está terminando como un efecto boomerang a Ecuador, resultando ser mayor de lo que antes tenían. Una caída en la inversión extranjera que también está pasando, está provocando una desaceleración de la economía más profunda en Ecuador, una desaceleración que ya se está acentuando cada vez más, que está repercutiendo en el empleo, en los salarios. Actualmente, por cierto, y este dato es muy importante, el desempleo en Ecuador ronda en el 5%, pero más del 30% de la población trabaja en el sector informal. Entonces, sin inversión, muchos de estos trabajadores lo que va a pasar es que van a perder su única fuente de ingresos. Por ejemplo, en el sector agrícola, que representa casi el 10% del Producto Interno Bruto ecuatoriano, el financiamiento internacional pues es clave para mejorar su infraestructura, para tener mejores maquinarias, para
hacer mejores y más rentables sus procesos de distribución. Si no hay esas inversiones, lo que va a pasar es que Ecuador va a perder su competitividad en el mercado global. Y eso, como que 2 por 2 son 4, que va a afectar a la seguridad alimentaria de millones de ecuatorianos. Y finalmente Ecuador ya de por sí tenía acuerdos comerciales importantes que ahora están en riesgo también. Por ejemplo, sobre todo con México. Las exportaciones con nuestro país alcanzaban más de 1.300 millones de dólares al año con corte al 2023. En su mayoría estábamos hablando de productos agrícolas como plátano, camarón, flores. Si estas tensiones con México se agravan todavía más, si no se quita la tapa de la presión a este problema diplomático, pues Ecuador va a ver esa reducción de sus cifras. Eso es evidente. Y va a terminar afectando directamente a miles de pequeños productores que dependen de esos ingresos y que no tienen la culpa, que son finalmente nuestros hermanos ecuatorianos. Y finalmente, la cereza en el pastel, también hay que considerar el impacto en el turismo, un sector que representa alrededor del 2.5% del Producto Interno Bruto de Ecuador. Y el país ha estado intentando recuperar esos niveles prepandémicos que ahora son muy difíciles, sobre todo por los altos niveles de violencia que antes no existían en Ecuador y que están deteriorando su imagen para el turismo y está reduciendo precisamente los ingresos por ese sector. Está afectando a las ciudades costeras, sobre todo a las regiones amazónicas, a las famosas Islas Galápagos, donde el turismo es el principal motor económico del país. Y no parece, Alba, que vaya a haber una salida fácil a esto, y a eso se refiere precisamente Lasso cuando dice que este es un error que le va a costar muy caro a Ecuador por culpa de la imprudencia de una sola persona. Claro, sobre todo porque, como bien mencionabas los datos, él recibió un país con problemas. Él no lo sumió en los problemas que ya lo recibió. Recibió un país con problemas. Tomar esta decisión creo que tuvo que sopesar las consecuencias que podían traer. Yo lo decía en su momento y lo vuelvo a repetir. Tuvo otras alternativas. Negar el salvoconducto para que el señor Glass no dejara la embajada mexicana, porque muchos decían, es que México pudo mandar el avión y sacarlo. Sí, pero necesitaba un salvoconducto. Mientras el gobierno, aunque supuestamente tenía que dárselo, sí se podía hacer pato, como muchos decimos, y negárselo, llevarse a México a la Corte Penal Internacional, llevarse a México a todas las cortes, denunciarlo por obstruirle la justicia, como ya lo habíamos mencionado. Tenía muchísimas vías en de las hacer que, lo mismo, pero exacto, de una forma no tan belicosa, de ¿no? una forma mucho más elegante y mucho más inteligente, en la que en este momento no tendría tantos países en su contra por haber invadido la embajada, y sería completamente otra historia. Porque entonces el señor tendría pues más países de su lado, países que le dirían, pues sí, México tuvo un problema, no debió haber hecho eso, tienes razón, te has comportado a la altura, te fuiste a las cortes que debiste irte, has negado salvoconducto porque estás buscando la justicia que prometiste a tu pueblo, y no tendría todos los problemas con los que se puede enfrentar. Yo siempre lo he dicho, hay maneras de llegar a buenos términos y de obtener el resultado que quieres, claro, sin quemarte tanto internacionalmente. Hay muchos caminos para llegar a Roma, no nada más había uno. ¿Qué salva esto? Falta de pericia política. Tanto poder a una persona que no estaba acostumbrado a tenerlo y se siente el rey del mundo encima incluso del derecho internacional. Dice un dicho, reza un dicho por ahí, se dice lo mismo gritando que hablando, y el señor gritó. Sí. Cuando no debía haber gritado, él pudo hablar y obtener el mismo resultado únicamente hablando. Irse a las cortes, negar el salvoconducto, mantener a Glass dentro de la embajada mexicana en Ecuador, pero mantenerlo ahí, no darle el salvoconducto para que se fuera a ningún lado, y hubiera obtenido lo mismo. No tendría a Glass en la cárcel, es cierto, pero no hubiese irrumpido una embajada, que eso es realmente el problema que tiene. Tal vez pudo haber llegado a otro acuerdo, otro resultado, y sacar a Glass de ahí. No sabemos. A lo mejor México enfrentaría las sanciones si hubiese actuado de forma distinta. Y la encuesta del día por YouTube dice, ¿cuáles serán las principales consecuencias del asalto a la embajada para Ecuador?
Opción A, crisis diplomática severa. Opción B, sanciones económicas internacionales. Opción C, pocas o ninguna consecuencia. Yo creo que, Alba, del resultado que veamos precisamente de esta encuesta en la realidad, nos vamos a dar cuenta quién estuvo realmente detrás de esto. Cuidadito, porque si de pronto Washington comienza a entorpecer sanciones, quiere decir que está protegiendo a su niño, que al final lo mandó a hacer eso. Claro. Parece como que había un disimulo ahí en la OEA, no se definía muy bien Washington. El presidente de México presionó demasiado, no se lo mandó a decir, le dijo, difícilmente un país haría esto si no sintiera el respaldo de alguien más. Y también dijo Alba precisamente que pues estaba con esto, oye, el fantasma de Víctor, ¿se lo viste ahí? Como que otra imagen apareció ahí. Lo que estaba diciendo Alba es que alguien estaba respaldando esta situación y no se lo dejó entre líneas, dijo, sospecho de Washington. Claro. Porque Washington está siendo muy ambiguo y también Canadá. Y somos socios comerciales. No se les olvide que el TEMEC está aquí. Claro. ¿Qué tiene el Ecuador? Ay, pues tiene muchos recursos naturales. Tiene petróleo. Tiene muchas cosas de las cuales echar mano. ¿Cuál es la especialidad de Estados Unidos? Pero fíjate, mandar empresas que aprovechen el petróleo. Ahí está Exxon, pregúntenle a la Guyana. Pero yo siento que ni siquiera se trató de eso. Yo les voy a decir lo que yo sospecho en el fondo, que si se confirmaran se me haría muy egoísta esto para el Ecuador porque están pagando una consecuencia de algo que ni siquiera tiene que ver con Ecuador. ¿Yo qué creo? Y es una sospecha muy personal, ¿eh? No... Ahora sí, como diría Alba, no tengo dudas, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Vi una nota del País hace unos días, ustedes saben cuál es el periódico El País, diciendo que la DEA estaba presionando porque México ha entorpecido el visado para varios de sus agentes, que quieren ingresar a México más agentes de la DEA. Sale la Secretaría de Relaciones Exteriores y desmiente esto y dice, a ver, no es cierto. El año pasado se autorizaron visados para 4 de sus agentes, pero esto lleva un proceso. ¿Por qué de pronto le surge meter a un batallón de agentes de la DEA en pleno proceso electoral? Alba, tiene tintes electorales. Claro que les interesa. Es la avanzada de Xóchitl Gálvez. Es lo que yo sospecho. Pues, es su estado mayor. Es su estado mayor, es su avanzada, es su propagandista político para un momento clave en donde urge mucho tratar de hacer algo por los aliados de Washington en México, que podrían ser más afines. Urge llevar la democracia. Urge llevar la democracia a través de Alito Moreno y Xóchitl Gálvez, porque son más aliados, más afines a las políticas de Washington. Digo, esto no es un secreto. No, ni siquiera es algo que nosotros sospechemos, Alba. La misma Xóchitl Gálvez ha dicho en sus discursos políticos que ella va a tener una mejor relación con Washington. De hecho, su primera visita formal al extranjero como precampaña fue al Departamento de Estado estadounidense. ¿Qué hago, patrón? Claro, y después de que estuviera allá, comenzaron los ataques en ProPublica, como avanzada antes de que llegara, se fue y cayó el ataque del New York Times. Curiosamente, después viene esto en el Consulado de México en Ecuador, en la Embajada de México en Ecuador. ¿Por qué a través de Novoa? Díganme cuántos presidentes de América Latina son ciudadanos estadounidenses. Exacto. Como para pedirte, mijo, te voy a pedir un favor. Sí, patrón, ordéneme. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Sí, no. Ciudadano estadounidense. Pasa lo del asalto a la embajada mexicana, vuela para Miami a reportarle al patrón. Con su jefe de seguridad. Exacto. No, dice que por un asunto personal, pero curiosamente se lleva al jefe de la seguridad ecuatoriana. O sea, yo aquí tengo una sospecha. Si esta sospecha se confirma, Alba, entonces Ecuador estaría pagando un verdadero embrollo diplomático por el capricho de tener una injerencia en las elecciones mexicanas, en donde y en Ecuador, Latinoamérica. Sí, en Latinoamérica, ¿no? En donde Ecuador ni siquiera tenía por qué pagar los platos rotos. Esa es mi muy personal apreciación. Claro. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Para mí todo tiene estos indicios porque esta serie de eventos desafortunados comenzaron, si tú te fijas, en la época de precampañas. Y se ha venido acentuando cada vez más mientras más nos acercamos al día de
las elecciones en México. Claro, porque dices, ¿cuándo se había visto que un precandidato se esforzara tanto en hacer campaña en el extranjero? Es cierto, habemos muchos mexicanos fuera del territorio mexicano, valga la redundancia, ¿no? Habemos muchos mexicanos regados en el mundo, pero hay más mexicanos dentro de México. Entonces, ¿por qué te pones a hacerle primero campaña fuera? Y empezando en Estados Unidos, ¿no? Como que se va para Estados Unidos, la señora se pasea, y luego empiezan a salir el montón de cosas. Dices, fue mucha complicidad. Luego ves que dice, el petróleo no es negocio, por eso vamos a las refinerías y que no sé qué. Entonces, estamos viendo que es un gran negocio, se están desatando guerras. Únicamente, pues para ella no es negocio. Obviamente el negocio es para Estados Unidos. Si no, vean, porque se voló el Nord Stream 2, quien ha resultado con muchas ganancias de esto. Si no fuera negocio, porque ExxonMobil se chamaqueó a la Guyana, que les dijo un precio que resultó ser 200 veces más, ¿verdad? Si no fuera negocio, ExxonMobil no estuviera en la Guyana. Tampoco son la Madre Teresa de Calcuta para andar salvando pueblos, ¿no? Veamos las cosas. No es negocio y la señora quiere entregar todo. Dices, hay muchas cosas que no cuadran en esto. Empezando por... Por cierto, Alba, mira, porque puede ser nuestra opinión muy personal, ¿no? Se los acabo de preguntar en una encuesta. Es importante porque a lo mejor dicen, bueno, Víctor, es que tú ya crees que todo es electoral y que el mundo gira alrededor de las elecciones de México. Puede ser que sea mi apreciación, pero para mi gusto son demasiadas extrañas coincidencias en tan pocos meses. Acabamos de poner una nueva encuesta porque me interesa mucho, Alba, saber si es solamente nuestra opinión o qué opinan nuestros amigos que nos ven, por cierto, también desde Ecuador. Porque si esto se confirma, quiere decir, amigos, que no es algo que ni siquiera se gestara en Ecuador, sino que tiene que ver con un intento de injerencia en las elecciones de México. Que no es algo nuevo. Que no sé qué digo, no sería la primera vez. Dice la nueva encuesta, ¿crees que el problema diplomático con Ecuador tiene relación con el proceso electoral mexicano? Voten. Me parece que es interesante, Alba, esta encuesta porque nos mostraría otra perspectiva que a lo mejor... Yo creo que todos hemos sospechado, pero a lo mejor no lo hemos dicho de frente, así como, oye, ¿tendrá alguna relación esto? Porque me parece que valdría la pena. Hasta el mismo presidente López Obrador lo ha dejado ahí entrever como que, a ver, a mí se me hace que a este lo mandaron, que mucha coincidencia. Y de la encuesta principal, ¿cuáles serán las principales consecuencias del asalto a la embajada para Ecuador? El 47%, fíjate, muy dividida, Alba, el 47% piensa que habrá consecuencias de sanciones económicas. El 40% cree que solo será una crisis diplomática severa, que eso ya es demasiado. Y el 11% piensa que pocas o ningunas. Déjame darte mi opinión personal aquí, Alba. Yo creo que las consecuencias van a ser pocas o ningunas. ¿Y sabes por qué lo creo? Porque cuentan con la protección de quien lo mandó. Claro. Yo es lo que pienso, pero el tiempo nos dará la razón o nos mostrará si nuestras sospechas serán equivocadas. Aguas con esto, amigos, porque el diablo anda suelto. Claro. El diablo anda suelto. Mira, como dice nuestro amigo Juan Nuncio, yo estoy de acuerdo en de la injerencia extranjera es palpable, porque Estados Unidos ya no pueden mandar como lo hacían con los corruptos gobiernos anteriores, tienen que buscar chivos expiatorios. Exacto. Y si vemos la historia de la injerencia que ha tenido Estados Unidos a través de la DEA o a través de la CIA en Latinoamérica, han sido muchísimas. Pero sobre todo no en es México, algo nuevo. En México ya tuvieron. López Portillo era empleado de la CIA. En Latinoamérica, amigos, por donde empezamos, hay muchísimas historias de injerencia. O sea, no es algo nuevo, no es algo que digamos, ay, es que nunca lo habían hecho. Por favor, pero si son maestros en realmente, eso. Alba, ¿Cómo por qué no lo harían esta vez? Es la pregunta. Claro. Y si lo peor que le pudo pasar a Washington, a la administración de Biden, lo peor fue el gobierno de López Obrador. Sí. Estarían mejor con... ¿Cómo se llamaba el otro? Ah, pues Anaya. Fue Anaya precisamente. Ya se me había olvidado. Estarían mejor con Anaya. Pero si ni te cuento. ¿Dónde vivía? Pues donde vive. Exacto. ¿Dónde vive? Bueno, en campaña su familia estaba en Estados Unidos. Oye, qué buen ejemplo. Fíjate. Anaya está en Estados Unidos, Alba. Está acusado de corrupción en México. Pero no se toca.
pero no hemos mandado tropas a sacarlo de Estados Unidos. De entrada, Alba, pues porque si lo hiciéramos, pues ya nos hubieran tundido con F-35, ¿verdad? Claro. Pero no somos así. No somos así. Pero curiosamente también, ¿de qué está acusado el presidente legítimo de Venezuela, que no es Maduro? ¿Guaidó? En Venezuela está acusado de desfalco de muchos millones. De hecho, Venezuela le estaba pidiendo a Estados Unidos la ficha roja. Vive? ¿Y a dónde vive? A un lado de Anaya. Pues han de ser vecinos. De ventana. Vecinos de ventana. Sí, o sea, vean. Pero ahí no se toca, ahí sí no, porque ellos están defendiendo la democracia. Con mis niños no, dice Biden. Ajá. con mis pequeños con mis retoños no. Con los demás sí. Gracia y justicia para todos. Imagínate, pero mis retoños ese vecindario, no. Ahora sí que es la vecindad del Chavo. Mira, vamos a ver qué dicen nuestros amigos aquí. Déjame, Alba, en lo que lees un comentario te voy a poner la captura de pantalla del resultado de esta encuesta rápida que hicimos aquí. Porque es interesante, ¿no? Ver cuál es la opinión de la gente. Mira, qué triste, porque dice nuestro amigo Joel Ben. Desde el 16 de mayo ya no hay más consulados ecuatorianos en México. Los ecuatorianos tendrán que hacer sus trámites en USA o Guatemala. Qué triste. Porque realmente, tú que necesitabas hacer un trámite en la Embajada de México por alguna visa o por lo que fuera, porque hay muchos ecuatorianos viviendo en suelo mexicano, ahora tengas que desplazarte a otro país por culpa de los políticos, ¿no? Entonces, te afectan a ti, te afectan a tu bolsillo, porque ahora tienes que pagar un vuelo, tienes que pagar hoteles, hacer una cita, y son muchos gastos más extra de lo que de por sí ya es. Claro, o sea, sí, eso está terrible. Pues mira, vamos a ver también qué piensa la gente en este pequeño ejercicio democrático. ¿Crees que el problema diplomático con Ecuador tiene relación con el proceso electoral mexicano? Pues el 79% piensa que sí es electorero, que sí es una injerencia. El 20% piensa que estamos viendo moros con trinchetes donde quiera. Pero es que son muchas, como decía un amigo, se me fue tu comentario, amigo, pero era muy cierto. En la política nada es casualidad y es completamente de acuerdo. Nada pasa por casualidad en la política y menos cuando hay tantos intereses. Ahí está, nuestro amigo José C.G. En la política nada es casualidad, por supuesto. Menos cuando hay tantos intereses. ¿Qué hay en México? Recursos naturales. Y un gobierno que le cae en la punta del hígado a Biden. ¿Qué hay en Ecuador, amigos? Muchos recursos naturales también. ¿Y qué tienen? Un presidente que es estadounidense, pues que ha llevado la democracia. Y en México no hay eso, no hay democracia. Acuérdense que se violan mucho los derechos humanos. Entonces, pues, dicho por Blinken. Sí, pues sí. Dicho por Blinken, ya hablamos de eso, de la ironía, del chiste se cuenta solo. Pues ve qué perspectiva, Alba, qué conclusión de esta tarde. El tiempo nos va a decir si estamos equivocados o si teníamos la razón. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.